Antes de recibir yo el Espíritu Santo, estaba en los vicios, el vicio de alcohol. Y a través de estar en el vicio de alcohol, yo tenía muchos problemas con mi esposa, tenía problemas en el trabajo, llegué a estar desempleado precisamente también por lo mismo del vicio. Yo tenía una vida totalmente destruida. Ella luchaba conmigo por querer cambiar, por quererme hacer un hombre, pues el que ella esperaba, un hombre que le diera protección, que le diera solvencia económica. Y pues yo no, al contrario, yo le daba de lo que sobraba. Pues yo me sentía mal, fracasado totalmente. Decía, bueno, pues yo de qué sirve que estoy estudiando, estoy preparándome, pero pues, si mi vida no avanza, totalmente fracasado. Mis propios amigos me dicen que pues yo no puedo hacer más. Hasta mi propia esposa me decía que si yo no podía hacer un esfuerzo para lograr algo, pues no tenía fuerzas. Yo no tenía fuerzas. Yo simplemente quería, a través del vicio, sentirme tranquilo. Cuando yo tomaba, según yo sentía tranquilidad, pero pues cuando llegaba a la casa era totalmente, pues, la realidad, sufrimiento, insomnio, problemas con mi esposa. De esos problemas de que llegara alcoholizado, pues ya había agresiones verbales y hasta agresiones físicas. Yo la llegué a golpear. Yo me sentía solo. A pesar de que yo según me estaba preparando para ser alguien en la vida, yo me sentía solo. Yo decía, pues bueno, ¿para qué estoy estudiando? ¿Para qué quiero luchar? Si siento un vacío, si me siento incomprendido, no me siento querido. Pensé que era lo que me tocaba vivir, que así lo quería Dios para mí. Que entre más pobre, más cerca de Dios. Así lo llegué a pensar y que era lo que me tocaba vivir, que ese era mi destino. Yo llego al Centro de Ayuda Universal por invitación de mi esposa. Empiezo a escuchar que hay una oportunidad de vencer, de perseverar. Entonces digo, pues yo quiero conocer de quién da esta bendición, esta protección. ¿Quién nos puede dar sabiduría para poder rehacer nuestra vida? Entonces yo empiezo a asistir los días domingos, a perseverar, a luchar y creer, tener esta fe, despertar esta fe que ya estaba pues acabada. Entonces es cuando yo empiezo a escuchar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos da paz, nos da tranquilidad, nos da amor que hacía falta en mi familia y nos empieza a dar fuerza. Entonces dije, yo persevero, yo quiero conocer de este Dios vivo, yo quiero conocer de la fuerza que nos da y de la tranquilidad que nos da. Escucho hablar del ayuno de Daniel y yo me quedé, ¿qué es el ayuno de Daniel? Me acerco, me explican cómo es el ayuno de Daniel. Yo digo, yo voy, esta es mi oportunidad de que haya una transformación en mi vida. Entonces a través del ayuno de Daniel me doy cuenta que tengo que sacrificar de las cosas que me gustaban, ver la televisión, comer lo que a mí me agradaba. Entonces empiezo a someterme a este ayuno de Daniel para poder conquistar. Dejo de ver la televisión, dejo de escuchar música, dejo de comer de lo que a mí me agradaba y empiezo a hacer más mis oraciones. Empiezo a orar a las 3 de la mañana, empiezo a sacrificar. Y es cuando yo entro en una comunión con Dios. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, me doy cuenta que es una entrega total. Y en ese momento empecé a sentir una tranquilidad, una paz, un amor, una oportunidad de decir, yo puedo. En el nombre de nuestro Señor Jesús sentí esa felicidad que nunca había sentido antes. Gracias a Dios hoy estoy libre de todo vicio. En lo sentimental con mi esposa la procuro, soy detallista, estamos siempre felices, compartiéndonos de la fe, ayudándonos en el hogar, salimos a comer juntos. Con mi hija convivo con ella, juego con ella. Ya ese yo que estaba de ser un carácter muy fuerte se acabó. Ahora ya soy muy tranquilo, en paz. Procuro toda mi familia tenerla tranquila, contenta. En la vida económica es una transformación total. Después de que no tenía visión de hacer algo, ahora gracias a Dios he logrado mi propio negocio. Y el Espíritu Santo refortalece, abre visión, da entendimiento, da toda sabiduría para poder vencer todo lo que anteriormente veíamos como fracaso.